¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con su clase de operaciones de transferencia de calor para los chicos de Ingeniería en Industrias Alimenticias o Alimentarias. Siempre se me va el nombre, perdón, chicos. Entonces, nos quedamos en la unidad número 5. Precisamente, en esta unidad vemos los procesos de extracción de calor, ¿sí? Y precisamente pues tenemos que ver el ciclo de refrigeración, porque es una de las partes que se ve ya al final del curso, ¿no? Antes de comenzar con la parte de los ejercicios, tenemos que dar algunas definiciones de cómo se comportan estos sistemas, qué es un ciclo de refrigeración, qué es un refrigerante, hablar un poquito sobre el diagrama de Molière, así que pues esta parte viene un poquito cargadita de diapositivas con un poquito de texto que hay que leer y luego hay que analizar, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar, chicos. Aquí vamos a leer este pequeño parrafito de aquí y lo discutimos, ¿vale? Miren, dice lo siguiente, que todos sabemos por experiencia propia que el calor fluye en la dirección de las temperaturas decrecientes, ¿vale? Acuérdense, esto es muy importante y creo que hasta... Yo sé que todos deben de saber esto, ¿verdad? Acuérdense, la dirección de la transferencia de calor siempre ocurre por un gradiente de las temperaturas mayores a menores, así ocurre la transferencia de calor en la naturaleza, ¿vale? Entonces, dicho proceso de transferencia de calor ocurre en la naturaleza sin que se requiera de la participación de ningún dispositivo. Es normal, tú tienes tu taza caliente de café, ¿sale? Se va enfriando conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque el gradiente de temperaturas es de que el fluido, o sea, tu café caliente, está a una temperatura más alta que el ambiente, ¿sale? Entonces la transferencia de calor es de tu taza de café hacia el ambiente, ¿sale? Esa es la transferencia de calor. Y ocurre así en la naturaleza. Al contrario, no ocurre, ¿vale? No, el calor no viene del ambiente y calienta más tu taza de café, no, así no pasa, ¿vale? Entonces, el proceso inverso, sin embargo, no sucede por sí solo, es lo que les digo. Ese proceso violaría la segunda ley de la termodinámica, de hecho. Violaría el principio de incremento de entropía, o sea que es un proceso imposible, ¿vale? Pero sí se puede llevar a cabo, por eso existen los sistemas de refrigeración, pero pues para que pueda ocurrir esto, pues precisamente necesitas de un sistema, ¿vale? Entonces la transferencia de calor de una región de temperatura baja a otra de alta requiere dispositivos especiales llamados refrigeradores, ¿vale? Entonces este tipo de dispositivos es lo que precisamente puede hacer lo que la naturaleza pues normalmente pues no se hace, ¿sale? Entonces este tipo de sistemas pueden tomar calor de una sección fría para desecharlo a una sección caliente. Eso es como funciona un refrigerador, ¿sale? Saca calor de una sección a baja temperatura para tirar el calor a una sección de temperatura alta, ¿sale? Así es como funciona el refrigerador, ¿sale? Donde precisamente la región de baja temperatura sería la parte interna del sistema donde se está refrigerando y la parte de rechazo de calor es por lo general la parte posterior del sistema de refrigeración, es donde está caliente, ¿sale? La parte posterior, por ejemplo, de su refrigerador, ¿sí? Ahí es donde se desecha el calor, ¿vale? Que en la naturaleza lo que ocurriría regularmente pues sería al contrario, totalmente lo contrario, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este texto que tenemos por aquí y luego esta imagen para ver. Entonces, los refrigeradores son dispositivos cíclicos, ¿sale? De una vez les voy diciendo, es un ciclo termodinámico, ¿vale? Funciona bajo un ciclo termodinámico, ¿sale? Ideal que vamos a ver. Entonces, y los fluidos de trabajo utilizados en los ciclos de refrigeración se llaman refrigerantes. Entonces, para que este ciclo funcione se requiere de un fluido, ¿vale? Un fluido que va a circular por todo este ciclo. Y a este fluido se le conoce como refrigerante, ¿sale? Fluido refrigerante. En este caso, QL es la magnitud del calor extraído del espacio refrigerado a la temperatura TL y QH es la magnitud del calor rechazado hacia el espacio caliente de temperatura TH. Entonces vamos a nombrar unos nuevos parámetros, ¿sale? QL, TL, QH y TH, ¿sale? Entonces, aquí ya vienen las definiciones. QL es el calor extraído de la sección fría a una temperatura baja, ¿sale? Y QH es el calor rechazado, ¿sale? A una sección de temperatura alta, TH, ¿sale? Y también vamos a tener para que este ciclo funcione necesita haber un consumo de potencia, un trabajo de entrada, ¿sale? Que precisamente por lo general esto se da en un compresor,
¿vale? Porque en los sistemas de refrigeración utilizan compresores. Bueno, hay otros sistemas de refrigeración, pero el más utilizado es precisamente el de compresión, ¿sale? Entonces tiene que haber un consumo de potencia, que ese sería el trabajo de entrada al sistema de refrigeración. Y precisamente aquí podemos ver el esquemita, ¿vale? Donde aquí tenemos nuestro sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración extrae calor de una sección fría, que precisamente sería la recámara, la parte interna de su sistema de refrigeración, y lo rechaza por la parte posterior, ¿sale? Que lo rechaza al ambiente, ¿vale? Que precisamente sería el ambiente, ¿vale? Que precisamente funcionaría igual que pues, un aire acondicionado, ¿sale? Un aire acondicionado pues toma calor de precisamente de una sección de un cuarto, ¿sale? Está extrayendo calor, y si extrae calor, pues la temperatura va a disminuir del cuarto, y ese calor lo rechaza al ambiente, ¿sale? Donde el ambiente va a tener una temperatura más alta, ¿vale? Entonces un aire acondicionado funciona igual que un sistema de refrigeración, ¿vale? Entonces, cuando se habla de sistemas de refrigeración, hay otro, ¿cómo llamarlo? Hay otro proceso o análogo que se le llama, o sistema análogo a un refrigerador, que se le llama bomba de calor, que precisamente una bomba de calor funciona exactamente sobre el mismo ciclo que un refrigerador, nada más que se ve de una manera diferente, ¿sale? Una bomba de calor la utilizas para calentar una zona que está a una temperatura alta a partir de extraer calor de una zona que está a una temperatura baja, ¿sale? O sea, es lo mismo, pero lo estás viendo la aplicación desde otra perspectiva, pero funciona exactamente igual. Hagan de cuenta que ustedes utilizaran su refrigerador para calentar su cuarto cuando es invierno. Hagan de cuenta, es un ejemplo, ¿vale? ¿Cómo lo van a hacer? Ah, pues pondrían la parte posterior del refrigerador en su cuarto y la otra parte, pues, hacia la calle, suponiendo, ¿no? Suponiendo que estuviera frío, ¿sí? Es un ejemplo muy burdo, pero es para que vean de que cuando ustedes hablan sobre una bomba de calor y un refrigerador, es exactamente lo mismo. Lo único que los diferencia es de que ¿para qué quieres ese proceso? ¿Para calentar una zona que ya está a una temperatura alta? O, esa sería una bomba de calor. O para enfriar una sección que ya está a una temperatura baja, ¿vale? Eso sería la diferencia entre una bomba de calor y un refrigerador. ¿Sale, chicos? Entonces, porque eso es muy importante, porque si se ponen ustedes a investigar algún día sobre refrigeración, se van a encontrar precisamente de que, además de refrigeradores, existen las bombas de calor, ¿sale? Entonces, hay un parámetro muy importante que se van a encontrar siempre cuando hagan este tipo de análisis, que se llaman coeficientes de desempeño, ¿sale? El coeficiente de desempeño se define como la salida deseada dividida entre la entrada requerida, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la salida deseada en un refrigerador? Ah, pues yo quiero que extraiga cierta cantidad de calor de la zona fría, ¿sale? Y entonces esto va a repercutir en la potencia del compresor que tú vayas a necesitar, ¿sale? Mientras que el coeficiente de desempeño para una bomba de calor, ¿sale? Sería todo lo contrario, sería qué tanto calor tú quieres tirar a la zona de una temperatura alta. Va a depender directamente de la potencia del compresor que tú estés utilizando, ¿sale? Entonces así se miden los coeficientes de desempeño para estos sistemas. Y existe una relación, pues, directa, se podría decir, que es esta que tenemos aquí, porque si se fijan, pues los dos trabajan bajo el mismo sistema de compresión, ¿sale? De la misma cantidad el mismo compresor, ¿sale? Entonces podemos igualar estas dos expresiones a partir de la potencia consumida y podemos llegar hasta esta expresión muy facilita, ¿sale? Entonces, ¿cómo se relaciona el coeficiente de desempeño de una bomba de calor con respecto al de un refrigerador? Ah, pues que el coeficiente de desempeño para una bomba de calor es igual al coeficiente de desempeño de un refrigerador más 1, ¿sale? Entonces, así lo obtendrían, ¿sí, chicos? Nada más que aquí, pues, no sale tan directamente, porque si se fijan, pues les quedan esta QH y esta QL. Pero, pues, haciendo un balance de energía en el sistema, ya pueden cancelar estos de aquí, para que les quede esta expresión que tenemos por acá, ¿vale? Entonces, un poquito de, pues, información, ¿sale? Que es importante que conozcan, datos culturales, ¿va? Vamos a leer esto, miren.
La carga de enfriamiento o la carga de refrigeración de un sistema de refrigeración, es decir, la tasa de calor extraído del espacio de refrigeración, a menudo se expresa en términos de toneladas de refrigeración, ¿vale? Entonces, la capacidad de un sistema de refrigeración que puede congelar 1 tonelada, que sería lo mismo que 200 libras masa o alrededor de 200 libras masa de agua líquida o de agua líquida a 0 grados centígrados o 32 grados Fahrenheit, ¿sale? Si estamos trabajando a una presión de una atmósfera, ¿sale? En hielo a 0 grados centígrados en 24 horas será 1 tonelada. Entonces, 1 tonelada de refrigeración es equivalente a 211 kilojoules por minuto o estos 200 BTU por minuto. Entonces, esa es la potencia que se requeriría, ¿vale? Potencia o energía por unidad de tiempo. Entonces, la carga de refrigeración de un sistema de una residencia típica de 200 metros cuadrados, por ejemplo, en el intervalo de 3, sería para un intervalo de 3 toneladas, de 10 kilowatts hora, ¿sale? Entonces, nada más, esto es como información para que sepan los consumos energéticos que se utilizan y esta definición que es importante a qué hace referencia, ¿vale? Cuando se va a hacer cuando se trabaja con un sistema de refrigeración, ¿sí? Entonces, esto nada más les digo es como mero repertorio cultural, ¿sí? No va a ser necesario para la solución de los ejercicios, pero pues son terminología importante que ustedes necesitan conocer, ¿vale? Entonces, ahora sí ya vamos a ver cómo es un sistema de refrigeración o cuáles son los 4 dispositivos mínimos que necesita un sistema de refrigeración, ¿sale? Estos son los 4 dispositivos mínimos para un sistema de refrigeración de compresión, ¿sale? Porque, vuelvo a repetir, ya existen otros tipos de sistemas de refrigeración, ¿vale? Entonces, miren, aquí tenemos un esquema. Vamos a leer esto y analizamos el esquema, ¿vale? Entonces, ¿qué es un refrigerador? Entonces, refrigerador, la transferencia de calor de un medio que se encuentra a baja temperatura hacia uno de temperatura alta. Entonces, eso es lo que hace un sistema de refrigeración. Transferir calor de un sistema de temperatura baja a uno de temperatura alta, ¿vale? Eso es lo que hace un refrigerador. Entonces, hace lo inverso a lo que ocurre en la naturaleza, ¿vale? Entonces, este tipo de sistemas trabajan en ciclo, eso es importante, son sistemas cíclicos los sistemas de refrigeración. Entonces, el fluido de trabajo utilizado en el ciclo de refrigeración se denomina refrigerante, que es lo que ya vimos. El fluido refrigerante es el que va fluyendo en este ciclo, ¿sale? Si se fijan, algo importante de señalar aquí es de que, ¿cómo va a ser la masa de mi sistema? O más bien el flujo másico, porque está fluyendo. El flujo másico va a ser el mismo, entonces hacer balances de materia en este tipo de sistemas es un análisis trivial. ¿Por qué? Porque la masa que entra a cualquiera de estos dispositivos, de estos 4, es la misma masa que va a salir. Ojo, el flujo volumétrico sí cambia. ¿Por qué? Porque en estos dispositivos, en algunos de ellos existen cambios de fase y existen cambios de las propiedades como temperatura y presión. Por lo tanto, el flujo volumétrico sí va a cambiar, pero el flujo másico en todo el sistema siempre se va a mantener como constante, ¿sale? Eso es muy importante que lo sepan. Entonces, ¿qué más? Entonces, el ciclo de refrigeración que se utiliza con mayor frecuencia es el ciclo de refrigeración con compresión de gas, que es precisamente este que tenemos por aquí, en el que intervienen 4 componentes principales, ¿vale? Entonces, como mínimo, necesitas estos 4. Pudieras meterle otros extras internos ahí, pero como mínimo tienes que tener estos, ¿sí? ¿Cuáles son ellos? Necesitas un compresor, necesitas un condensador, necesitas una válvula de expansión y necesitas un evaporador, ¿sale? Estos son los 4 componentes mínimos de un sistema de refrigeración. Y de hecho, pues hasta creo que ya lo han escuchado, porque pues a cada ratito a lo mejor ya se les ha descompuesto su refrigerador de su casa y siempre es de que, no, pues se descompuso el compresor, ¿no? Y tienen que llevar el compresor a que lo arreglen. ¿Por qué pasa esto a veces? Porque dicen que le entró líquido al compresor o algunas... sí, eso es como una de las cosas más comunes que suelen pasar. Precisamente ¿por qué? Porque los compresores no trabajan con líquidos, tienen que ser vapores, ¿no? Entonces, si le entra líquido a tu compresor, pues van a echar a perder ese compresor, ¿no? Son dispositivos para aumentar la presión, pero de vapores, de gases, ¿vale? No de líquidos, ¿ah? Entonces, aquí está, ¿vale, chicos? Entonces, si quieren, le echamos un vistazo rápido para que vean qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre en cada uno de estos sitios, ¿vale? Podemos empezar desde el sistema de compresión. ¿Qué es lo que hace el compresor? En el compresor va a entrar un vapor saturado o va a entrar un vapor sobrecalentado, que por lo general tiene que ser un vapor sobrecalentado, es refrigerante como vapor sobrecalentado, y va a aumentar su presión, ¿sale?
Como por ejemplo, aquí el refrigerante entra al compresor a menos 25 grados centígrados y entra a una presión de 120 kilopascales. Y a la salida del compresor sale a 800 kilopascales y 60 grados centígrados. Fíjense que efectivamente el compresor aumentó la presión, pero a un aumento de la presión también se viene de la mano un aumento de la temperatura de ese vapor. Y pues aquí tendríamos un vapor sobrecalentado. Entonces este vapor sobrecalentado pasa a un condensador. El condensador... Acuérdense que el proceso de condensación, chicos, es el proceso en el que precisamente ocurre cambio de fase. Entonces, aquí estaría ocurriendo un cambio de fase desde, ¿sale? Donde está entrando aquí como un vapor sobrecalentado, ya que acá va a salir como, saldría como un líquido comprimido, ¿sale? Saldría como un, supongo que debe ser como un líquido comprimido o como un líquido saturado. Tengo que checar eso todavía, porque depende de las condiciones de operación en las que estés trabajando, ¿vale? Lo más probable es que esta cosa se ha de salir como un líquido comprimido, ¿sale? Entonces, aquí entra, y esta parte de aquí es lo que estaría en la parte posterior, por ejemplo, de su refrigerador, ¿sale? Entonces, donde están todos estos sistemas que tiene que parecen como de estos tubos, que son como, que tiene toda la parte posterior de su refrigerador, pues toda esa parte de atrás es donde está ocurriendo esa pérdida de calor, ¿sale? Y acuérdense que para que un vapor se pueda condensar, tiene que perder calor, ¿vale? Entonces va a perder calor hasta que va a llegar al vapor saturado y va a seguir perdiendo calor hasta que se va a convertir en un líquido saturado y pues podrá seguir perdiendo calor para hacerse un líquido comprimido, ¿sale? Fíjense que este proceso siempre se analiza a una presión constante, que esto no es del todo cierto porque pues sí va a haber una caída de presión, aunque sea mínima, ¿sale? En este sistema, pero pues lo estamos analizando de manera ideal, ¿vale? Entonces, de aquí a acá, el sistema se condensa, ¿sale? Aquí entró como un vapor y acá va a salir como un líquido, ¿sale? Entonces, de aquí entra algo que se le llama válvula de expansión. ¿Qué es lo que hace la válvula de expansión, chicos? Es un sistema donde ocurre una caída de presión muy drástica en tu fluido. Esta caída de presión es tan drástica que al ser la caída de presión tan drástica, ¿sale? Pasamos de 800 kilopascales a 120 kilopascales. Pero al igual como cae la presión, también cae la temperatura, ¿sale? Entonces pasamos de 30 grados centígrados a menos 25 grados centígrados. Entonces de aquí ya pasamos al evaporador, ¿sale? En donde en el evaporador, precisamente aquí es bien seguro que aquí debe entrar como un líquido saturado, ¿sale? Y en el evaporador precisamente va a absorber calor, ¿sale? Para poder cambiar de fase y pasar aquí a vapor, ¿sale? Aquí sale, entonces esto sí debe de ser un vapor saturado, porque se encuentran las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿sale? Entonces aquí sí les puedo asegurar que en esta sección, a estas condiciones sí es un vapor saturado, ¿sale? Entonces en esta sección del evaporador sería la parte interna de su sistema de refrigeración, ¿vale? O sea, por aquí pasarían esos tubos, no sé si se han fijado, pero en los congeladores, en algunos tienen como una base como de metal, de aluminio, donde se ven como una culebrita así, como levantado, pues precisamente por esas secciones por donde va pasando su refrigerante y en esas secciones donde se va absorbiendo el calor para que se pueda llevar a cabo el cambio de fase, ¿vale? Porque estas condiciones, pues se lleva a cabo el cambio de fase, empieza a absorber calor, ¿sale? Como quiere cambiar de fase, lo que hace es absorber calor precisamente a esas condiciones. Y eso es lo que pasa, chicos, ¿vale? Bueno, y ahí están las 4 etapas del ciclo de refrigeración, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, para analizar este tipo de sistemas, tenemos que analizar un ciclo muy, muy importante, chicos, que se llama ciclo de Carnot o máquina térmica de Carnot, ¿sale? Este ciclo de Carnot es un ciclo que opera de manera ideal o de manera reversible, ¿sale? Es que se compone de 2 ciclos isotérmicos y 2 adiabáticos. ¿Sí, chicos? Entonces, esta es la máquina de Carnot, ¿sale? Una máquina de Carnot es una máquina de la cual tú puedes obtener trabajo a partir de calor, ¿sale? Y opera bajo este ciclo que tenemos aquí, ¿sale? Y aquí lo podemos ver en un sistema con pistones, ¿sale? En un sistema con una serie de pistones, ¿vale? Entonces no nos vamos a entretener mucho en esta parte. ¿Por qué? Porque como tal, el sistema que a nosotros nos interesa no es el ciclo de Carnot, sino el proceso inverso, ¿sale?
Un ciclo de Carnot o una máquina de Carnot, ¿sale? Es un ciclo ideal, ¿sale? Que produce trabajo a partir de calor. Pero si tú inviertes el ciclo de Carnot, lo que tú obtienes es de que a partir del consumo de trabajo tú puedes modificar las transferencias de calor, ¿sale? Entonces es precisamente un ciclo de Carnot invertido, chicos, es un ciclo de refrigeración, ¿vale? Un ciclo de Carnot invertido se define como un ciclo de refrigeración. Y que no se nos olvide que un ciclo de Carnot es una máquina térmica, ¿sale? Una máquina térmica, todo esto ya lo vieron en termodinámica, supongo que ya va a ser muy familiar para ustedes, ¿sí? Acuérdense que una máquina térmica es una máquina que a partir de calor tú obtienes trabajo o potencia, ¿sí? Entonces la máquina térmica más simple es la que opera bajo el ciclo de Carnot, ¿sí? Pero si tú inviertes el sentido del flujo de tu ciclo de Carnot, en lugar de producir una potencia o producir trabajo, tú vas a consumir trabajo, pero vas a modificar la dirección de los flujos de calor. En una máquina térmica, estos son los flujos de calor, ¿sale? En un ciclo de Carnot inverso, los flujos de Carnot se invierten, ¿sale? Entonces nada más es como lo importante que deben de recordar, chicos, ¿sí? Para no entretenernos tanto en el análisis del ciclo de Carnot, porque les digo, esta parte ustedes ya la vieron en termodinámica. Ok, entonces, el ciclo de Carnot invertido es muy importante porque precisamente nos va a dar la máxima eficiencia térmica, ¿vale, chicos? Para determinados límites de temperatura y sirve como estándar para el cual los ciclos de potencia reales se comparan, ¿sí? Entonces, este tipo de ciclos, el ciclo invertido de Carnot, precisamente es importante por eso, chicos, porque a lo mejor uno dirá, ok, pero usted dijo que son ciclos ideales, pero a mí ¿de qué me sirve hacer un análisis de un ciclo ideal? Si pues en la realidad pues no existen ese tipo de ciclos, efectivamente, pero el análisis de los ciclos ideales, ¿sale, chicos? Es muy importante porque te va a dar los máximos o los mínimos que se pueden alcanzar, ¿vale? Entonces por eso son súper importantes. De hecho, cuando tú vas a hacer un análisis cuando tú vas a generar algún proceso o tú vas a proponer algún ciclo, etcétera, etcétera, primero, recomendaciones, haz un análisis ideal, ¿sale? Porque el análisis ideal te va a decir si se va a poder hacer lo que tú quieres hacer o no se va a poder hacer hasta el nivel que tú quieras hacer el proceso que tú quieras proponer, ¿sale? Por eso es que son bien importantes este tipo de análisis, porque te dan los máximos o mínimos permisibles, ¿sí? Entonces vamos a ver esta parte de aquí también. Puesto que en un ciclo reversible los 4 procesos que comprenden el ciclo de Carnot pueden invertirse, al hacerlo también se invertirán las direcciones de cualquier interacción de calor y trabajo. El resultado es un ciclo que opera en una dirección contraria a las manecillas del reloj en un diagrama TS, que se llama el ciclo de Carnot invertido, ¿vale? Y un refrigerador o bomba de calor que opera en un ciclo de Carnot invertido está definido como un refrigerador de Carnot o una bomba de calor de Carnot, ¿sale? Entonces, los análisis que vamos a hacer aquí pues van a ser precisamente de refrigeradores de Carnot, ¿sale? De ciclos de Carnot invertidos. Muy facilito, ¿sí? Entonces, miren, esto sería una máquina térmica. ¿Por qué? Porque en una máquina térmica tú tienes un compresor y tendrías una turbina, ¿vale? Pero sería muy ineficiente trabajar con una turbina. Por lo tanto, aquí en el ciclo que les presenté anteriormente, esto se modifica por una válvula de estrangulamiento, ¿sale? Eso se modifica por una válvula de estrangulamiento. Este sería el ciclo, pero el ciclo de Carnot invertido de una máquina térmica. Pero les digo, esto es impráctico, ¿vale? Esto es impráctico. Esto se modifica por una válvula de estrangulamiento, ¿sí? Entonces, esquema de un refrigerador de Carnot y un diagrama TDS en el ciclo de Carnot invertido, ¿sale? Entonces aquí podemos ver cómo cambian las temperaturas en un ciclo TDS. Entropía, temperatura, ¿sale? Y si se fijan, un ciclo invertido de carbón o de Carnot o un ciclo de refrigeración de Carnot trabaja dentro de la campana de equilibrio, ¿vale? Que precisamente esto es ideal. ¿Por qué es ideal? Porque pues acuérdense que un compresor pues solamente trabaja con vapores, ¿vale? O con gases, ¿vale? Y una turbina pues trabaja precisamente con
¿Sí? Sí. Y una turbina pues también nada más va a trabajar con vapores, ¿sale? Entonces, si se fijan, aquí tenemos mezclas. Entonces no puedes estar alimentando una mezcla, un compresor y tampoco una turbina. Bueno, una turbina pues debe de tener una trampa de condensados en alguna parte, ¿no? Pero pues bueno, eso ya es otra historia. Pero este es un sistema totalmente ideal, ¿sale? Porque en la realidad pues no puedes trabajar exactamente en la curva de equilibrio. No, te tienes que salir, ¿vale? Te tienes que salir irremediablemente. Entonces, cuando ustedes analicen, chicos, un ciclo de refrigeración de Carnot, ustedes pueden modificar ligeramente las expresiones que teníamos para los coeficientes de desempeño. ¿Cómo las voy a modificar, profe? En lugar de trabajar ustedes con calores, pueden trabajar con temperaturas, que es mucho más fácil trabajar con una temperatura que con un calor, porque tú puedes determinar más fácilmente una temperatura de un sistema que calcular la cantidad de calor en estado estacionario que se está absorbiendo, se está perdiendo, ¿sale? Es más fácil llegar con una pistola térmica a leer la temperatura que hacer las mediciones de flujo de calor, ¿sí? Entonces, cuando estés trabajando con un sistema ideal, tú puedes calcular el coeficiente de desempeño de un refrigerador como 1 sobre esta relación de temperaturas, donde TH es la temperatura de la zona caliente y TL es la temperatura de la zona fría. Y análogo para una bomba de calor, pues en una expresión muy similar, nada más que tendrías invertida esta relación de temperaturas y invertidos el signo también del denominador, ¿sale? Esas expresiones se obtienen a partir de un poco de álgebra con las expresiones anteriores y haciendo un análisis de temperaturas absolutas al sistema, ¿sí? Pero les digo, esto ya lo vieron en termodinámica, ¿vale? Entonces, el ciclo de Carnot invertido es el ciclo de refrigeración más eficiente porque te va a entregar el máximo de trabajo. En la realidad no vas a poder obtener un trabajo más máximo que el que obtengas de un análisis ideal, ¿sale, chicos? Entonces, que opera entre dos niveles específicos de temperatura, ¿sale? La temperatura de la zona fría y la temperatura de la zona caliente. Por lo tanto, es natural considerar en primer lugar como un ciclo ideal esperado para los refrigeradores y bombas de calor. Si pudiéramos, ciertamente podríamos adoptar como un ciclo ideal. No obstante, como se explica más adelante, el ciclo invertido de Carnot es un ciclo inadecuado para los sistemas de refrigeración. Sí, ahorita van a ver por qué, lo vamos a leer aquí, ¿vale? Y es precisamente lo que les acabo de decir, por los equipos de operación que tenemos en este ciclo, ¿sale? Esta es una máquina térmica invertida, ¿sale? Pero esto sería un ciclo de refrigeración, pero es muy impráctico, ahorita van a ver por qué. Vamos a leerlo aquí. Entonces, los dos procesos isotérmicos de transferencia de calor no son difíciles de alcanzar en la práctica, dado que al mantener una presión constante automáticamente se fija la temperatura de una mezcla de dos fases en el valor de la saturación, ¿sí? Entonces no hay ningún problema en mantener procesos isotérmicos, no es muy complicado. Entonces, por consiguiente, los procesos 1, 2 y 3 y 4, vamos a ver cuáles son. 1, 2, 3 y 4, que son los procesos de cambio de fase, ¿sale? Pueden ser aproximados en los evaporadores y condensadores reales, ¿sale? Entonces, pues no hay tanto problema. Cuando se hace un análisis a presión constante en estos sistemas, pues es una buena aproximación, ¿sale? Con respecto a los sistemas reales. Entonces, sin embargo, los procesos 2 y 3 y 4 y 1, que precisamente es el proceso de compresión y el proceso de la turbina, que tenemos por acá, ¿vale? No pueden aproximarse lo suficiente en la práctica. Esto se debe a que el proceso 2 y 3 incluye la compresión de un vapor húmedo que requiere un compresor que maneje dos fases, ¿sale? Pues no, ¿sale? El compresor debe de ser un vapor sobrecalentado lo que tiene que entrar ahí, ¿sale? O sea, no puedes meterle un líquido, ¿sale? Y el proceso 4 y 1 implica la expansión de un refrigerante con alto contenido de humedad en la turbina. Entonces, pues no, o sea, esta turbina no, debería de ser un vapor sobrecalentado también lo que entra aquí. Pero también va a ser muy poco eficiente porque la caída de presión no va a ser muy alta, ¿vale? Entonces no va a bajar mucho la temperatura. Entonces, en apariencia estos problemas podrían eliminarse si se ejecuta el ciclo de Carnot fuera de la región de saturación. O sea, mover estas líneas que lleguen hasta vapor sobrecalentado y que lleguen hasta líquido comprimido. Me tengo que salir de la campana de equilibrio, ¿vale? Sí, pero en este caso tenemos dificultades para mantener las condiciones isotérmicas, ese es el detalle, durante los procesos de absorción y rechazo de calor. ¿Sí? Si nos salimos de la campana de equilibrio, ¿vale? Entonces
pues ya puede haber un aumento de la temperatura o una caída de la temperatura, ¿sale? Entonces ya no podemos tener procesos isotérmicos. Entonces ahí ya valió, ¿vale? Porque ya habría acabado el proceso de cambio de fase. Y como acabó el proceso de cambio de fase, entonces ya va a haber cambio de la temperatura si la presión se mantiene constante, ¿vale? Acuérdense, todas estas definiciones son termodinámicas, chicos. Entonces, por ello, concluimos que el ciclo de Carnot invertido no puede aproximarse a los dispositivos reales y no es un modelo realista de los ciclos de refrigeración. A pesar de ello, el ciclo de Carnot invertido sirve como un estándar contra el cual se comparan los ciclos reales de refrigeración. Entonces les digo, no es que nos sirva de nada, sino sirve para poder hacer precisamente este tipo de análisis, ¿vale? Entonces, vamos a analizar esto de aquí. Tenemos el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ciclo que se acerca más a la realidad, ¿sí? Entonces, si se fijan, este es el ciclo que ya les había mostrado anteriormente. Si se fijan, aquí cambiaron la turbina por una válvula de expansión, ¿vale? Creo que me equivoqué hace rato, creo que dije de estrangulamiento, no, era de expansión, ¿vale? Ok, y miren, aquí tenemos el diagrama termodinámico, que este sería más aproximado a la realidad, ¿sale? No como este, ¿vale? Este no es nada real. Este sí está más aproximado a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Vamos a leer esto y vamos a analizar cada uno de estos pasos en el diagrama termodinámico con respecto a este texto que tenemos por acá, ¿sale? Miren, muchos de los aspectos imprácticos asociados con el ciclo de Carnot pueden ser eliminados al evaporar el refrigerante por completo antes de que se comprima y al sustituir la turbina con un dispositivo de estrangulamiento, expansión, estrangulamiento, como sea, tal como una válvula de expansión, una turbina o un tubo capilar, ¿sale? El ciclo que resulta se denomina ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, ¿sale? Este merito que tenemos aquí, este es el bueno, ¿sí? Entonces, vamos a analizar desde el punto 1 para adelante. Miren, en el punto 1 sale del evaporador como ¿qué? En este punto estoy sobre la línea de vapor saturado, ¿sale? Entonces, entra como vapor saturado al compresor. ¿Y qué hace el compresor? Pues comprime, ¿verdad? Comprime precisamente hasta alcanzar una presión más alta y una temperatura más alta, o sea, a este punto, ¿sale? Esta línea de aquí es una línea a presión constante, ¿sale? Entonces llega hasta este punto, ¿sale? Hasta este punto se aumentó la temperatura una vez que sale del compresor, ¿sí? Y esto lo estamos analizando de manera isentrópica, ¿sale? A entropía constante. En esta sección hay una entrada de trabajo porque precisamente se está consumiendo potencia de un compresor, ¿sale? En esta sección del paso 1 a 2 hay una entrada de trabajo. ¿Por qué? Porque hay un consumo de potencia en el compresor. Entonces, ¿qué pasa del punto 2 a 3? Del punto 2 a 3 yo paso mi vapor sobrecalentado por un condensador, ¿sale? Entonces entra por el condensador y empieza a perder calor sensible, ¿sale? Hasta que llega al punto, aquí, a la línea de vapor saturado. Sigue perdiendo calor, ¿sale? Y todo este calor de toda esta parte es el calor rechazado en la parte posterior del sistema de refrigerador. Pierde calor hasta que llega, ¿sale? Pierde calor hasta que llega a la condición de líquido saturado. Una vez que aquí sale como líquido saturado, entra a la válvula de expansión. En la válvula de expansión, pues puedes analizarla de dos sopas. Lo puedes analizar de manera isentrópica o de manera no isentrópica, ¿sale? Entonces aquí tenemos dos rutas diferentes. El chiste es de que al ocurrir el proceso de estrangulamiento va a haber una caída de presión, por lo tanto va a haber una caída de temperatura, entonces la temperatura va a bajar, los dos valores llegan al mismo punto, ¿sale? Entonces nosotros seguimos en la región de equilibrio, ¿sale? Entonces llega el evaporador y en el evaporador empieza a absorber calor de esta sección interna, ¿sale? Entonces empieza a absorber calor y se empieza a evaporar, hasta que llega como un vapor saturado a la salida del evaporador y ahora sí ya entra al compresor otra vez y se repite el ciclo, ¿sí? Entonces, en esta sección de aquí es donde tenemos la sección de extracción de calor. Y ahí tendríamos el ciclo de Carnot, bueno, el ciclo invertido de Carnot, ideal, ¿sale? O el ciclo de refrigeración en un diagrama temperatura-entropía. ¿Sale, chicos? Espero que se haya entendido
las etapas de cada una de estas cosas que pasaron por aquí, ¿sí? Ok, vamos a proseguir, chicos. No se me frustren tanto, aquí es algo de teoría, ¿sí? Tenemos que ver toda esta teoría. Entonces, miren, aquí tenemos un esquema para que vean cómo es con respecto a un refrigerador doméstico, ¿vale? Entonces, aquí tenemos precisamente el compresor. A la salida del compresor, se fijan que existen unos tubitos por la parte posterior de su refrigerador. Por esos tubitos va pasando el refrigerador. Y esa parte, esos tubitos que están en la parte posterior de su refrigerador, es el condensador, ¿vale? Toda esa parte es el condensador, por ahí va fluyendo el fluido refrigerante y se va a ir condensando, ¿sale? Entonces, cuando ocurre un proceso de condensación, es un proceso de cambio de fase donde se rechaza calor, ¿sale? Entonces, aquí se está rechazando calor. Una vez que llega hasta la parte superior, pasa por el tubo capilar, por la válvula de estrangulamiento, por cualquier dispositivo que genere una caída abrupta de presión. Esta caída abrupta de presión va a generar una caída abrupta de la temperatura, ¿sale? Por lo tanto, después va a generar una caída abrupta de la temperatura y ese fluido se hace pasar por la parte del congelador de su refrigerador, ¿sale? En esta primera parte pues va a empezar a absorber calor, ¿sale? Pero aquí es donde se va a llevar a cabo pues la absorción de calor pues más alta, ¿sale? Y pues ya que absorbe calor hasta que llega a condiciones de un líquido saturado, entonces es ahí cuando llega otra vez al compresor y se repite otra vez el ciclo, ¿vale? Así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pues aquí lo pueden ver el dispositivo ya como tal, ¿sí? Entonces, cuando se analizan, chicos, cuando se hacen los análisis de ciclo de refrigeración, por lo general se trabaja con algo que se llaman diagramas de Molière, ¿sale? ¿Por qué se trabajan con diagramas de Molière? Porque cuando se hacen los balances en los sistemas, en cada una de las etapas de nuestro sistema de refrigeración, por lo general siempre trabajamos con entalpías, ¿sale? Entonces la propiedad más importante que nosotros nos analizamos en los sistemas de refrigeración son las entalpías. Entonces al diagrama presión-temperatura se le conoce también como diagrama de Molière, perdón, al diagrama presión-entalpía también se le conoce como diagrama de Molière. En este diagrama de Molière pues vienen un montón de líneas por todos lados, vienen isotermas, vienen líneas isentrópicas, vienen de un montón de líneas ahí por todos lados. Y en teoría ahí puedes leer las entalpías de tu sistema, ¿sale? O puedes leerlo de las tablas, como vamos a trabajar nosotros. Quien sea muy bueno leyendo las tablas del diagrama de Molière puede utilizarlas. Pero en este curso pues nada más vamos a trabajar con las puras tablas y no con el diagrama de Molière, pero es importante que sepan que es un diagrama de Molière, ¿sale? Es un diagrama de presión entalpías, ¿vale? Que se utiliza mucho en los análisis en los sistemas de refrigeración, ¿vale? Cabe resaltar que ese diagrama se va a modificar dependiendo del tipo de refrigerante que tú estés manejando, ¿sí? Eso es creo que bastante obvio, ¿vale? Entonces, cuando nosotros analizamos los sistemas de refrigeración, chicos, tenemos que hacer balances de energía, ¿vale? Vamos a trabajar con balances de energía en estado estacionario, ¿sí? Entonces estos balances, la ecuación de balance de energía ya se los di al inicio del curso, si mal no recuerdo, cuando vimos balances de materia, ¿vale? Balances de materia y energía. Precisamente ustedes ya tienen la ecuación, pero se las voy a volver a dar, ¿vale? Y vamos a ver los análisis en cada uno de los dispositivos, que van a ver que es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, miren, los 4 componentes asociados en el ciclo de refrigeración por compresión de vapor son dispositivos de flujo estacionario, ¿sale? Siempre los vamos a analizar en estado estacionario, ¿sí? Por lo que los 4 procesos que integran el ciclo pueden analizarse como procesos de flujo estacionario. Los cambios de energía cinética y potencial del refrigerante suelen ser despreciados en relación con los términos de trabajo y transferencia de calor, ¿vale? Por lo general, en la mayoría de los ejercicios siempre despreciamos los cambios de energía cinética y potencial. ¿Por qué? Porque los cambios entálpicos son los más importantes. Estos cambios entálpicos van a estar relacionados con los términos de trabajo y calor, precisamente. Por lo tanto, pueden ignorarse. Entonces, la ecuación de energía de flujo estacionario por unidad de masa se reduce a esta expresión, ¿sale? Pueden utilizar esta expresión o pueden utilizar la ecuación general de balance de energía, cualquiera de los dos, o la ecuación de la primera ley de la termodinámica, pues vendría siendo lo mismo, ¿sí? Pero pues aquí está como guste cada uno, ¿sale? Esta expresión está en unidad de masa, ¿sale?
Es flujo de energía por unidad de masa, ¿vale? No, es energía por unidad de masa, no flujo de energía. ¿Vale? Pueden utilizar esta o pueden utilizar la ecuación general de balance de energía que ya les había dado anteriormente, ¿sí? Entonces, si aplicamos esta expresión que tenemos aquí, ¿vale? Para el análisis de los coeficientes de desempeño, tanto del refrigerador como de una bomba de calor, podemos llegar a estas expresiones, ¿sale? Donde estas entalpías 1, 4, 2 y 1 precisamente están definiendo estas etapas de este ciclo, ¿vale? 1 sería la entrada del compresor, 2 sería la salida del compresor, 3 sería la entrada de la válvula de expansión, 4 sería la entrada del evaporador y así sucesivamente, ¿sale, chicos? Entonces, cuando les piden calcular esto, pues pueden hacerlo a partir de esto, o si lo están analizando de manera ideal, pueden utilizar las temperaturas de la sección fría y de la sección caliente, ¿sale? Miren, y donde precisamente, ¿sí se los puse aquí? Donde H1, para este análisis, H1, aquí, sería la entalpía como líquido saturado, ¿sale? Porque estoy sobre la línea de saturación, ¿sí? A la presión que se está manejando antes de la entrada del compresor, y H3 es HF. ¿Por qué? Pues vamos a ver. H3 es HF porque en este punto estoy a la entrada de la válvula de expansión, estoy como un líquido saturado, ¿vale? Es por eso. A la presión en ese punto, ojo con eso. Acuérdense, F y G significan líquido saturado y vapor saturado respectivamente. Entonces, ya vimos estas definiciones pues anteriormente. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a resolver este ejercicio, pero creo que lo vamos a resolver en otro videito, porque este ya se hizo un poco largo. ¿Vale, chicos? Entonces, toda esta parte es la parte teórica de manera muy resumida de la parte de ciclo de refrigeración, ¿vale? Entonces, porfa, chicos, si hay dudas, me lo ponen en la parte de los comentarios. Sí, mensajes por Schoology o puede ser por correo. Entonces, la próxima clase vamos a resolver este ciclo que tenemos aquí. ¿Vale, chicos? Lo vamos a analizar y lo vamos a resolver. Bueno, espero que se encuentren muy bien, chicos, y cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.